Don José. Buenos días, Fernando. Feliz cumpleaños, hombre. Muchas gracias. La verdad es que es un honor tenerlo usted aquí con nosotros. El honor es mío compartir contigo todas las mañanas aquí y con nuestra audiencia. Buenos días a todos, 30 de octubre. 30 de octubre. Vísperas de Virú, día del cine. Día del cine, día que antecede a el Halloween. El Halloween. Bueno, un día de muchas cosas. Qué hermosa la madrugada. Para los que disfrutamos de las mañanas muy temprano, usted levántese y anímese. Porque aquellos que estamos en el otoño de nuestras vidas sentimos siempre el placer de disfrutar el día en que amanecemos. Eso es. Oiga, aprovecho para decirle y rendirle tributo a esa parte de la conciencia nacional que es la doctora Reina Torres de Arauz. Nunca habrá palabras para expresar primero el agradecimiento a una mujer que logró cimentar en nosotros ese cariño por conocer nuestra historia, por vivirla, por darnos una razón de ser a los panameños, una mujer, de las tantas miles de mujeres panameñas que han brillado en el firmamento del talento de esta nación. Recuerdo eterno a esa mujer. Yo recuerdo en la época que estábamos haciendo Bayano. ¿Se acuerda que ese fue ese proyecto? Si ese proyecto se hubiera hecho ahora, no se hubiera hecho, nunca se hubiera podido construir, porque se inundaron 30.000 hectáreas. Esos proyectos ya no existen. Sobre todo que vino un americano e hizo esta operación Noé 2, le puso, de rescatar a los animales, un poco lo que no han hecho los animales que están haciendo la vía de Lomacobá. No, y además, en ese proyecto no solamente vinieron extranjeros, estaba la doctora protegiendo cada cosa que pasaba, cementerio, y estaba también el doctor Mario Galindo. Los pueblos perdidos de ese área. Sí, sí, todo el trabajo que se hizo, bueno, allí nos tocó bregar con ella, una extraordinaria profesional, pero además ferviente, creyente de lo que hacía. Y con un nivel de profesionalismo, de eso que uno envidia, para bien. Desgraciadamente se fue muy joven. Sí. Bueno, en el mundo, otra mujer, pero en otra dimensión. Opa. Angela Merkel atraviesa esos momentos en los que se nota como cuando uno llega a la cima, ¿no? En la cumbre se bifurcan los caminos. Bueno, ahí es donde se distingue quiénes son los que son y quiénes no son los que no son. Angela Merkel, una química física, una mujer que por 18 años ha estado al frente de la UDC, la Unión Democrática Cristiana, que ha gobernado Alemania por 13 años. Ayer, frente a los resultados electorales de los últimos periodos y particularmente ayer del fin de semana del cantón más rico de Alemania, toma dos decisiones que lo hace pública. La primera decisión, separarse como presidenta del CD, de la UDC, y segundo, no correr más como canciller, no buscar la Cancillería alemana a partir del año 21 que se le vencería el plazo, porque la coalición entre el CD, el Partido de Bavaria y la Socialdemocracia ha tenido fuertes reveses políticos, particularmente la Socialdemocracia, que ha perdido espacio frente a los nacionalismos y frente a los verdes, que es la nueva fuerza que surge. Probablemente veremos nuevas coaliciones surgiendo en Alemania, pero deben ustedes ponerlos en perspectiva. Angela Merkel es hoy, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el tornillo del DC-10 de la Unidad Europea. Y constituyen ellos, y ella en particular, una Europa, no por nada. Ayer, las primeras palabras que se ponen en el mundo político son las del presidente de Francia, que establece que ella sí entiende el europeísmo como debe ser. Una mujer que le tocó lidiar crisis muy serias, la crisis del 2008, que fue una crisis severa, la consolidación de Alemania como nación, una de las naciones más poderosas del mundo, es considerada la mujer más poderosa del planeta Tierra. No en términos monetarios, sino en términos del poder que ella concentra. Ella, si usted quiere ver, por ejemplo, la diferencia entre ella y la señora primera ministra Theresa May, ella es, digamos,
una mujer de una personalidad fuerte, pero una mujer brillante, brillante. Usted puede no estar de acuerdo con sus ideas políticas, pero Angela Merkel es una dirigente política. Bueno, ella... Además que alguien nacida en la Europa del Este, en la Alemania Oriental, y una mujer científicamente muy preparada. Sí, ¿cómo no? Tanto ella como su esposo. Su esposo es todavía más es que un científico. Este es un matrimonio excepcional. Ella es química física y él es químico. Pero no es un químico así de químico, no, es de doctores, PhD. Y él es un hombre que aparece muy poco en la vida pública, pero ellos constituyen una familia unida no solamente por el talento y el matrimonio que los une, sino que él la protege mucho. Y ella a él. Pocas raras veces usted ve al esposo de ella en los actos públicos. Creo que en una cumbre él hizo como de primer damo, cosa que él nunca hace. Bien, esa mujer que juega un papel importante en la unificación de Europa ha tomado una decisión y eso la dejará en el poder como la primera ministra, la canciller, porque es el puesto que ella ocupa, de más larga duración en Alemania. Su partida de la dirección política, no es que ella esté muerta, al contrario, ella tomó una decisión política frente a hechos electorales que le hicieron reaccionar inmediatamente como dirigente política y dijo, al anunciar esto, siempre recuerdo que no seré eternamente canciller. ¿Le parece? Bueno. Yo creo que la gente olvida que los puestos son efímeros. Ahora, ella seguirá mandando, no tengan la menor duda, hasta el último día que esté allí. Todavía está por decidirse qué va a suceder en el futuro. Mientras eso esté pasando, los Estados Unidos, mis queridos amigos, pasa por un proceso altamente complicado. Fíjense que se agudiza la confrontación política interna en los Estados Unidos. Le tengo aquí una copia de uno de los tuits que ha hecho circular el presidente de los Estados Unidos en parte de esta campaña que se avecina. La próxima semana hay elecciones en los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de tuit dice así, mire, voy a hacer una traducción libre, está en inglés, dice Donald Trump, yo lo tengo en mi cuenta. En Florida hay una selección entre un hombre educado en Harvard y Yale, de nombre Ron DeSantis, que es un gran congresista y será un gran gobernador, está hablando de la lucha por la gobernación de Florida. Y un demócrata que es un ladrón. Hola. Y que es el alcalde del peor manejado alcaldía de Tallahassee, que es la capital de Florida, y que se dice que es uno de los condados más corruptos de este país. Se habla de los Estados Unidos. Así se dirige el presidente de los Estados Unidos, sin presentar él ninguna prueba, pero además como presidente, la Constitución de los Estados Unidos, igual que la nuestra, obliga a los mandatarios y a los demás a considerar, presumir la inocencia de los demás. Si él no le presume la inocencia a su propia gente. Este es el lenguaje que se está hablando en los Estados Unidos, un lenguaje de confrontación, un lenguaje que ha crispado a la nación norteamericana. Mire cómo, y este candidato es negro. Fíjese cómo los elementos se van uniendo y van creando en la gente la imagen de que, bueno, es que somos los blancos, los que son blancos, pues nosotros no somos blancos. Y este encrispamiento produce mentes calenturientas que no necesariamente responden, como el caso, por ejemplo, de no hay más forma que decirle salvaje, que agredió y asesinó brutalmente a 11 miembros de la comunidad judía porque odia a los judíos. Y no es que él sea pro-Trump, no. Él hace ese ataque por la estrecha relación del presidente Trump con Israel. Pero en esas mentes llenas de ideas extrañas, estas acciones de la dirigencia superior llevan a pensar que actuar de esa forma es correcta. Y fíjense lo que está ocurriendo además en los Estados Unidos, peligroso en este momento. Estamos a una semana de las elecciones. No tengan la menor duda que todo este lenguaje del presidente está dirigida a porque él cree que él debe ganarle al Congreso de los Estados Unidos. Los presidentes de los Estados Unidos han perdido los congresos. El señor Clinton. El propio Reagan. El propio Reagan. Perdieron el control del Senado y la Cámara y siguieron gobernando.
pero él quiere tener el control porque quiere tener el control de la agenda de la guerra que él ha iniciado, comercial. Y ha desplegado 5.000 miembros del ejército de los Estados Unidos, dando la impresión de que se trata de una invasión armada. Estos 7.000 centroamericanos que van rumbo hacia la frontera de los Estados Unidos van desarmados. De Venezuela sale más gente todos los días que eso. Sí. Colombia no tiene un ejército por toda una frontera. De Colombia hacia Venezuela, en otros tiempos, la migración era permanente. En Venezuela, para los que saben de Venezuela, en los mejores tiempos de Venezuela, había cerca de 4 millones de colombianos. Entonces, esto que está provocando los Estados Unidos es malo. Y esta situación que podrá darse, faltan 1.000 millas para que lleguen en las próximas 5 o 6 días y va a coincidir. Todo este despliegue es para elevar el nivel de votación de los radicales. Pero independientemente del resultado de las elecciones, que ya sabrán ellos a quién escogen, lo que está creando es un clima de zozobra en el mundo. Porque esta forma de dirigir del presidente de los Estados Unidos provoca entonces que su jefe de prensa mantenga un ataque permanente a los medios de comunicación. Y entonces en cierta medida se legitimiza el ataque a los medios. Porque si el presidente de los Estados Unidos dice que los medios de comunicación son los peores enemigos del pueblo, ¿qué podrá pensar un ciudadano común que ve en el presidente y confía en la palabra del presidente? A ver, bueno, este lenguaje peligroso es el que se está manejando en los Estados Unidos. Y fíjese de esto cómo está pasando en México. Les voy a hacer 2 comparaciones para que usted vea cuando los pueblos toman su decisión, a qué cosas se enfrentan. Mire lo que pasa en Brasil, ahora le hablo, y mire lo que está pasando en México. Ayer, el presidente López Obrador, ¿acuerdan aquel de la consigna de no mentir? No traicionar. No traicionar, no robar y no traicionar. En una consulta que no tiene ningún valor legal, decide eliminar, que él va a eliminar el 1 de diciembre, con toda posesión, la construcción del aeropuerto. Y ya te el primer mensaje al mundo comercial. Y que se va a ahorrar México, según él, 6.000, 7.000 millones, y decide reconvertir a Petrobras en lo que eran, a Pemex, a Pemex, a control del Estado y a refinar cuando la refinación en México es costosísima, a menos que haga una reforma laboral que no piensa hacerla, va a encarecer más en México. Y esto ha creado una tensión entre las casas evaluadoras de riesgo y los inversionistas que ven con peligro estas políticas populistas del señor López Obrador. Y ese es donde está México y todavía no está en el poder. En el extremo contrario, Brasil, con un Jair Bolsonaro, en el otro extremo, es decir, en el extremo de la derecha, ahora él propone medidas muy parecidas a las del presidente Trump. Sacar a Brasil del Tratado de París, que tiene que ver con el cambio climático, e incluso habla de sacar a Brasil de la ONU, por lo ineficiente. Y encerrar a Brasil, pero con una propuesta muy parecida a la de Temer en términos económicos, y reducir las prestaciones laborales, los costos laborales, y además impulsar una política económica neoliberal. En el otro extremo, 2. No hay una en el medio. ¿Usted recuerda cuando Fernando Henrique, el profesor, marxista, él fue el que liderizó la gran transformación de Brasil, un hombre muy brillante, que fue desplazado por Lula da Silva? Enrique Cardoso representaba el estadista, porque en los extremos se dicen y se hacen cosas que después lo que hacen es poner al mundo pata para arriba. Sí. Y los que terminan pagando eso son tirios y troyanos. Si los empresarios brasileños no se dan cuenta que tiene que haber políticas sociales, están en problemas. Entonces, creo que estos 2 extremos tenemos que prestarle atención a lo que se está desarrollando allí, por el efecto que él va a tener en la economía. Estamos hablando de México y Brasil, que ellas dos
representan una parte importante de la economía de nuestra región. Uno de los ensayos que se ha hecho en Brasil, perdón, en Argentina, con Macri, y el desastroso ensayo del chavismo en Venezuela. Desastroso. No creo que haya un régimen que haya cometido tantos errores del libro. Se lo comieron todo. El libro de los errores se acabó y están editando la segunda fase de los errores. No, el segundo tomo. De los errores. Más errores. Yo nunca había visto tanta barbaridad cometida sobre una nación. Bueno, ese ensayo de izquierda en el radicalismo es tan peligroso como los ensayos del radicalismo de derecha. Porque lo que usted está viendo en Argentina, ese destrozo de la estructura económica de Macri y el sobreenriquecimiento de la élite del poder destinada a quién, en el grupo Clarín. Acá en Brasil será del grupo Globo do Brasil. De todas maneras, es imposible pensar que los 57 o 59 millones de personas que votaron por Bolsonaro son machistas todos, son racistas todos. No. El voto se fue a eso por el temor básicamente a la inseguridad y a la corrupción que penetró en la estructura de los partidos de izquierda en Brasil. Y en México, el voto se fue allá por el nivel de ataques que el presidente de los Estados Unidos hizo sobre Peña Nieto. Sobre México. Sí, creo que sobre el propio México, sí, no sobre tanto México, como el presidente. Y además de la cantidad de mentiras que el señor López Obrador dijo sobre la situación económica de México, que estaba quebrado. López Obrador no recibe un Estado quebrado, recibe como la mayoría de nuestros países y Estados Unidos también, un país con una seria distorsión en la distribución del ingreso. Pero no es que está quebrado. No. Entonces, estas realidades las tenemos nosotros que evaluar con mucha atención. Y fíjese lo siguiente, mientras esto se está desarrollando, ayer le contaba de los nuevos mecanismos que Irán está utilizando para evadir las medidas americanas. Todos estos sistemas de controles de los Estados Unidos están produciendo nuevas formas de evadir la ley. Bueno, la República Popular China y Japón han iniciado toda una ofensiva en el Asia. Japón, el primer ministro Abe se está reuniendo con el presidente Moon de Corea del Sur, después de haber reunido con Xi Jinping en Beijing, en donde acuerdan exponenciar las exportaciones y el comercio. ¿Y por qué a Japón le conviene comercio con China? Porque Japón está cerca de China y porque además China constituye un mercado invaluable para Japón. Corea fue colonia china, Corea fue colonia japonesa y no también debemos olvidar de que China y Japón han ido 2 veces a la guerra por razones comerciales. Y ahora ambos dirigentes, tanto Xi Jinping de China Popular como de Abe de Japón, más interesados en apaciguar los efectos que ya tiene la guerra comercial con los Estados Unidos, porque de que lo tiene, lo tiene. Sí, lo va a tener. Está interesado en la apertura que ha hecho China a lo largo de más de 25 a 30 años, de levantar toda una poderosa clase media con una gran capacidad de consumo y que esperan ellos elevarlos a 70 millones, a 170 millones más de personas. O sea, el mercado que ellos abren allí, Japón lo está mirando a largo plazo. Entonces, estas nuevas correlaciones de fuerza necesitan para ello, ¿qué cosa? Transportar la mercancía. Hay en economía una cosa que se conoce como la realización de la mercancía. La mercancía tiene valor en el momento en que se comercializa. Ahí es donde se llama, eso es lo que se conoce en economía, la realización de la mercancía. Debe ser transportada. ¿Cuál es uno de esos pasos marítimos? Nosotros. Nosotros tenemos la suerte geográfica de ser uno de los estrechos marítimos donde pasa el 5% del comercio mundial. Si usted compara eso con el tamaño geográfico de nuestro país y de nuestra población, eso es mucho más que si tuviéramos minas de oro. Entonces, en ese mundo nuevo que se está abriendo, usted tiene que pensar. Panamá tiene un futuro muy luminoso. Va a depender de los hombres y mujeres que diría nuestro Estado. Al regreso, le voy a dar algunas estadísticas y algunos análisis de lo que políticamente está pasando en el torneo electoral. Pero ayer pasó algo insólito. Un ciudadano italiano pone un recurso como dirigente de derechos humanos a favor, adivinen de quién,
de Ricardo Martinelli. Cosas que no ha hecho ninguna organización de derechos humanos panameña. Y después no se lloren cuando la gente no tiene en confianza en ustedes. Ustedes, para defender los derechos humanos, todos tenemos que ser imparciales en la defensa de los derechos humanos. No puede haber derechos humanos para A, que es mi amigo, y para B, que es mi adversario, no. Debe haber derechos humanos para todos. Y me llamó la atención la denuncia y la demanda que pone la señora Maitín. Vamos a ver a la vuelta todo esto y el resultado de las elecciones primarias. A la vuelta. Así es.